buenas, queridos santos. Tengo la necesidad de repasar o recordar algunos puntos sobre el capítulo 4 y principalmente sobre el capítulo 5 del estudio que estamos teniendo sobre el libro del Génesis. Hay algunos principios que creo que son importantes, que posiblemente los voy a ampliar un poco más en el día de hoy y que creo que nos hará bien recordarlos. Quiero centrarme principalmente en las dos genealogías, la genealogía de Caín y la genealogía de Adán, pero partiendo desde Set. Así que vamos a empezar recordando algunas cosas. Recordáis que dijimos que posiblemente Caín y Abel eran gemelos, porque se dice que conoció a Adán, a Eva, y concibió a Caín. Pero luego de Abel dice que vino. No dice que la conoció Adán a Eva y que lo engendró. Así que hay muchas posibilidades de que fuesen gemelos o mellizos. Recordar que cuando pasa el tiempo, los dos crecen, pues los dos llevan ofrenda a Jehová Dios. Dice las Escrituras que miró Dios a Caín y su ofrenda, y miró Dios a Abel y su ofrenda. Fijaos bien en el orden. No dice que Dios miró la ofrenda y a Abel, o la ofrenda y a Caín. No, miró a Caín y su ofrenda y miró a Abel y su ofrenda. Porque Dios es un Dios que mira nuestros corazones. Dios ve lo que hay en nuestro interior. Y Dios valora mucho lo que hay en nosotros. Dice el apóstol Pedro, creo que hablando de Caín, que era codicioso como Balaam y además rebelde como Coré. Por eso Dios, que vio lo que había en el corazón de Caín, quizás lo que quería conseguir Caín con su ofrenda, pues no le agradó. Por lo tanto, a Dios no aceptó esta ofrenda. Y ya sabéis qué pasó. Salen al campo Caín con su hermano y le mató. Oí una vez a un teólogo bastante bueno decir que Caín mató a Abel porque no pudo matar a Dios. Pero Caín no aceptaba a Dios y su justicia, a Dios y la forma de obrar que nuestro Dios tiene. Así que mató a su hermano. Recordar que nos llamaba la atención que cuando Dios está hablando con Caín, le pregunta: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y Caín responde: ¿soy yo quizás guarda de mi hermano? Él era el primogénito, aparte de hermano. Él tenía que cuidarle, le mató. Y Dios le dice: la sangre de Abel ha sido derramada en la tierra. Lo que nos llamó la atención es que parece ser que en hebreo no es la sangre, sino las sangre. No es singular, sino es plural. Porque Caín no solamente mató a su hermano, a Abel, sino también la posible descendencia que vendría de Abel. Y recordar, queridos, que hablando de esto, pues veíamos la importancia de la vida, la importancia de no quitar la vida a ninguna persona, a ningún ser, aún ni siquiera a los no nacidos. Porque si a un no nacido le quitamos la vida, no solamente se lo quitamos a él, sino también a su posible
descendencia. Caín sale, se va de la presencia de Dios, le pide algún modo de protección y Dios le da una señal para que nadie le mate. Ahora Caín busca compañera, una esposa. Ya estudiamos y vimos de dónde posiblemente pudo salir la esposa de Caín y tiene una descendencia. Lo que quiero resaltar de esta descendencia es que no se dicen los años que vivieron, ninguno de ellos. De esta descendencia solamente se dice a qué se dedicaron. Algunos fueron músicos, otros labradores, otros trabajaban la forja, otros fueron músicos, pero de ellos no se dice cuántos años vivieron. En cambio, más adelante veremos que la descendencia de Set no se dice a qué se dedicaron, pero sí el énfasis está en los años que vivieron en la vida y en qué se multiplicaron. Ahora, curiosamente, la descendencia de Caín, el último que se menciona es un tal Lamec, que, fijaos bien, este hombre introdujo totalmente algo contrario a la voluntad de Dios. Introdujo la poligamia. Tuvo 2 esposas. Y no solamente introdujo la poligamia, que ya sabéis que esto no es según la voluntad de Dios. Dios le hizo una compañera al varón, a Adán, y le dijo, te unirás a ella y los 2 serán una sola carne. Ahí un tercero sobraba. Pues Lamec no tiene en cuenta esto, toma para sí 2 esposas y además sigue, digamos, la corriente que empezó Caín. Porque dice, capítulo 4, versículo 23 de Génesis, y Lamec dijo a sus mujeres, Ada y Sila, oí mi voz, mujeres de Lamec, prestad oído a mis palabras, pues he dado muerte a un hombre por haberme herido y a un muchacho por haberme pegado. Si 7 veces vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. Así que fijaos cómo termina esta genealogía. De una forma que es totalmente contraria a Dios respecto a la familia y además matando. Cuando vayamos a la genealogía de Adán y de Set, vamos a ver que el resultado final con Noé es salvar la vida. Totalmente contrario a la descendencia de Caín. Así que en la genealogía de Set, el último que se nombra es Noé y preserva la vida. Ahora vámonos a la genealogía de Adán. Y en los primeros 3 versículos me gustaría, del capítulo 5 de Génesis, hacer algunas puntualizaciones. Dice del 1 al 3, este es el libro de las generaciones de Adán, el día que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, los bendijo y llamó a Adán los llamó Adán el día que fueron creados. Fijaos bien, Dios hace al hombre a su imagen y semejanza. El nombre que Dios le pone al hombre, al varón y a la varona, es Adán. Adán no es el nombre del varón. Adán es el nombre del hombre. Y el hombre es el varón y la varona. Así que la imagen de Dios está en el varón y en la varona. Y los 2 tenían que ser uno, Ejad, como es Dios.
como es Dios. Pero el versículo 3 dice, cuando Adán había vivido 30 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre Set. Adán fue creado a imagen y semejanza de Dios, y los dos eran uno, eran el hombre. Pero ahora el hombre ha pecado. El pecado ha traído tal desestructuración que ahora ya el hombre no es, fijaos bien, es como si se introdujese el individuo. Ahora, ¿por qué? Porque Set ya no es, entre comillas, imagen y semejanza de Dios. Ahora Set es creado a imagen del hombre caído. Creado a imagen del hombre caído. Pero aún así, Dios es un Dios maravilloso. Dios es un Dios de vida. Dios es un Dios de salvación. Dios es un Dios que tiene un propósito y de una forma o de otra, Él lo va a llevar adelante. Ahora, en la descendencia de Set, como hemos dicho antes, notamos que no se dice absolutamente nada de a qué se dedicaron sus vidas. ¿Qué hicieron? Pero sí se menciona, dándole mucha importancia a los años de vida y a que se multiplicaron, a que tuvieron hijos e hijas. Como digo, Dios es un Dios de vida. Y la vida de Dios es el comienzo y lo que mueve todas las cosas. Así que la vida es Dios mismo. Dios mismo como vida. Hay que ser vida para crear vida, y Dios lo hizo. Pero la vida también se multiplica. La vida de Dios y cualquier otro tipo de vida tiende a crecer, ¿verdad? Por eso, la vida que Dios le dio, la vida que menciona esta genealogía, es una vida que se multiplica, Nosotros, los hijos de Dios que tenemos la vida de Dios, esa vida debe crecer en nosotros y debe multiplicarse. Cuando Dios crece en nosotros, la vida de Dios crece. Y cuando la vida de Dios crece, lo normal, lo lógico, es la multiplicación. Y yo estaba pensando, ¿cuáles son las razones para que la vida no se multiplique? La primera razón podría ser la falta, y para que la vida no crezca, podría ser la falta de alimentos, ¿verdad? Cuando tenemos un niño pequeño, hay 3 cosas que debemos de hacer con este niño: alimentarlo, limpiarlo y educarlo. Y la vida hace el resto. Esto es la base para el crecimiento, ¿verdad? Y para cualquier vida, para la vida biológica, para la vida psicológica y para la vida divina, la vida espiritual, también necesita alimento, también necesita higiene, limpieza, y también necesita educación. Educación, ¿verdad? La higiene está relacionada con la limpieza, la pureza, el perdón, y la educación con la santidad. Cuando la vida no se multiplica es por enfermedad. La esterilidad es una enfermedad. Por vejez, porque el matrimonio ya han cumplido suficientes años y ya no pueden engendrar. Y de acuerdo a la Biblia, también por falta de unidad. Jesús dice: la gloria que me diste les he dado para que sean uno, y el mundo crea. Por falta de unidad. Ahora, hermanos, hay 5
personas aquí que sobresalen en esta genealogía. No lo estoy leyendo porque ya lo leímos antes y supongo que vais a volver a leerlo. En esta genealogía hay 5 personas que sobresalen, ¿verdad? Aparte de Adán, uno de ellos es Enós. Enós significa débil. Y dice que con Enós los hombres empezaron a invocar el nombre del Señor. Invocar el nombre del Señor, hermanos, en las Escrituras es algo importantísimo. Es algo que ocurre cuando vemos nuestra debilidad. Cuando vemos que nosotros por nosotros mismos no somos capaces de nada, absolutamente nada. Y es entonces cuando nos damos cuenta de esto, cuando clamamos a Dios, cuando invocamos su nombre, cuando le pedimos su ayuda y cuando notamos que Él viene a nosotros para ayudarnos y sacarnos quizás de muchas situaciones. El invocar el nombre del Señor en las Escrituras casi siempre está relacionado con salvación. Con salvación. Y aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. La segunda persona que sobresale en esta genealogía es Enoc. Enoc fue profeta. Enoc fue un hombre que Dios le reveló que venía un juicio sobre esta tierra, según dice Judas en los versículos 14 y 15 del único capítulo que tiene. Él profetizó, él habló de un juicio que venía sobre esta tierra. Enoc, dice las Escrituras, que caminó con Dios y Dios le trasladó, Dios le llevó. Caminar con Dios, hermanos, es distinto a que Dios camina con nosotros. Él nunca nos deja. A veces nosotros podemos notar que Él está con nosotros. A veces no podemos notarle. A veces lo sentimos, a veces no lo sentimos. A veces pasamos por lo que algunos han llamado los silencios de Dios. Pero Él nunca nos deja. Sus promesas son firmes. Sus promesas, Él nunca falla ninguna de sus promesas. Cuando Jesús dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Él lo cumple, lo está cumpliendo. Ahora, una cosa es que Dios camine con nosotros y otra cosa es que nosotros caminemos con Dios. Que nosotros caminemos con Dios quiere decir que rechazamos andar nuestro propio camino. Quiere decir que aceptamos el camino que Dios ha marcado para nuestras vidas. Quiere decir que aunque no lo entendamos todo, estamos de acuerdo con Él. Quiere decir que tomamos la cruz. Muchas veces, quizás cada día, para andar como Él no solamente nos pide, sino nos manda, porque Él es soberano. Enoc caminó con Dios y Dios le llevó. La tercera persona que sobresale es precisamente el hijo de Enoc, que se llama Matusalén. Fue el hombre que más vivió sobre la tierra. ¿Y por qué sobresale? Porque quizás fue la señal que Dios le dio a Enoc y también posiblemente a Noé. Fue la señal que Dios dio para cuando iba a comenzar su juicio sobre la tierra, que en este caso sería un diluvio. Y por eso Matusalén tiene el nombre que tiene. Matusalén significa cuando muera, sucederá. Cuando muera, sucederá. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, dice que
Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Noé tenía 600 años cuando vino el diluvio sobre la tierra. Y cuando Noé tenía 600 años, ¿cuántos años tenía Matusalén? Matusalén tenía 369 años. Matusalén vivió 969 años. El hombre que más ha vivido sobre esta tierra. Si tenía 369 cuando nació Noé y el diluvio vino cuando Noé tenía 600 años, se cumplió lo que su nombre significa. Cuando muera, sucederá. Sucederá. Otra cosa que me llama la atención de esto es la paciencia y la misericordia de Dios. Hay un salmo en que se repite muchas veces, porque para siempre es su misericordia. La paciencia de Dios es grande, hermano. Fijaos bien, que el diluvio viniera cuando había un hombre que ha sido el que más ha vivido sobre la tierra. A mí me quiere decir que Dios retrasa sus juicios todo lo que puede, dando oportunidades a todos los hombres de poder volverse a Él. Poder volverse a Él. El cuarto hombre es Noé. Noé es un hombre que aprendió a invocar, lo aprendió de Nos. Es un hombre que aprendió a cómo acercarse, se podía acercar uno a Dios, seguramente lo aprendió de Abel. Aprendió a cómo andar con Dios, lo aprendió de Enoc, porque Noé y Enoc fueron contemporáneos durante 308 años. Durante 308 años fueron contemporáneos. Así que posiblemente Noé aprendió de Enoc a cómo caminar con Dios. Y también Noé fue una persona que creyó lo que Dios le dijo. No solamente creía que Dios estaba ahí, él lo sabía muy bien, sino cuando Dios le dijo, viene un diluvio sobre la tierra en un tiempo que no había llovido. Él cree a Dios y se pone mano a la obra. Una fe que tiene obra, una fe que obedece, una fe que edifica, una fe que le salvó a él, su esposa, su familia y a nosotros. Y a nosotros. Y de la quinta persona que sobresale aquí, no se da el nombre. Cuando leemos la genealogía, no se da el nombre de esta persona, pero es quizás la más importante que se menciona en esta genealogía, aunque, repito, no se mencione nombre. Ahora, permitidme que lea la genealogía para llegar a saber a qué persona se está refiriendo. El primero de la lista es Adán, que significa hombre. El segundo de la lista es Set, que significa sustituto, asignado. El tercero de la lista es Enoc, que significa mortal o débil. El cuarto de la lista es Cainán, que significa comprado. El quinto de la lista es Mahalalael, que significa alabanza de Dios. El sexto es Jaré, descendió significa. El séptimo, Enoc, su nombre significa dedicó. El octavo, Matusalén,
Su nombre significa con su muerte sucederá. El noveno, Lamec, significa poderoso. Y el décimo, Noé, que significa Shabbat o descanso. Descanso. Ahora, la palabra de Dios, hermano, es tan preciosa, es inspirada por su Santo Espíritu, que aun sin mencionar el nombre, sí podemos ver, uniendo lo que significa todos estos nombres, podemos ver quizás la persona más importante de esta genealogía. Porque Adán significa hombre, Set asignado, Enos mortal o débil, Cainán comprado, Mahalalael alabanza de Dios, Jared descenderá, Enoc dedicó, Matusalén con su muerte sucederá, Lamec poderoso y Noé descanso. Cuando leemos, juntamos todo esto, nos encontramos con esta frase: hombre asignado, mortal comprado, pero la alabanza de Dios descenderá, enviado, dedicando su muerte, vencerá poderosamente para traer descanso. ¿De quién pensáis que está hablando? De un hombre que fue asignado, que fue vendido por 30 monedas de plata, que fue hasta la muerte, pero que toda su vida fue para la alabanza de Dios, que descendió del cielo enviado y que su muerte la dedicó, que venció poderosamente para traer descanso. Aunque no se menciona el nombre, es Jesús, la persona más importante de esta genealogía. Que Dios os bendiga.